Bien, hermanos, gracias al Señor por esta oportunidad. Primeramente que Él nos concede estar un día más en su casa de oración, un día más en este lugar donde podemos estar reunidos juntos como familia, juntos como hermanos en la fe. Antes de pasar a leer el mensaje, quiero traerles una cita de un joven predicador de hace ya bastantes años. De solo 20 años tenía en esa oportunidad. Y él se llamaba, muy conocido, Charles Spurgeon. Y voy a leer una fracción de lo que él escribió y comentó antes de iniciar un sermón. Quiero que me acompañen. Dice así, abro comillas. Se ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Creo que es igualmente cierto que el estudio apropiado de los elogios de Dios es Dios. Estudio apropiado de un cristiano es la divinidad. La ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que jamás pueda atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien llamamos Padre. Y él continúa diciendo, aunque humilde e enriquecedor, este tema es eminentemente consolador, o hay en la contemplación de Cristo un bálsamo para cada herida. En la meditación del Padre hay un alivio para cada dolor. Y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para cada llaga. ¿Desprecias tu tristeza? ¿Ahogarías tus preocupaciones? Entonces ve, sumérgete en el mar más profundo de la divinidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás como un lecho de descanso, renovado y vigoroso. No conozco nada que pueda consolar tanto el alma, calmar tanto las oleadas de tristeza y dolor, infundir tanta paz en los vientos de la prueba como una devota meditación sobre la divinidad de Dios. Mis hermanos, este tema que en esta tarde quiero abordar es un tema que a veces se malinterpreta y quiere decir el tema de la teología. Teología sabemos que es el conocimiento de Dios. Y muchas veces se ocupa y se presta la teología como algo malo y se enseña como que algo que es inalcanzable para nosotros. Pero la palabra del Señor que hoy día vamos a leer nos habla de esto y nos vamos a dar cuenta de que es algo muy, muy necesario, no solamente para los pastores, no solamente para los predicadores, sino para cada uno de nosotros. Yo les voy a invitar de que abran sus Biblias, Salmo 139. Vamos a dar lectura a este salmo. Quiero que nos pongamos de pies y leemos lectura en forma alternada. Vamos a leer todo este salmo del versículo 1 al 24, donde el 24 va a ser de lectura general. Salmo 139 dice así su palabra. Oh Jehová, tú me has enaltecido y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieres mi lado, he aquí, allí no estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Si dijere ciertamente las tinieblas me descubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y envió vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los primeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartado pues de mí, hombre sanguinario. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman cada tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Todos el versículo 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. Oremos al Señor. Señor, estamos delante de su palabra en esta hora. Primeramente le damos gracias por ella. Le pedimos también que usted la grabe en nuestros corazones para que no la olvidemos. Permita que podamos ponerla por obra, Señor, que al salir de este lugar podamos continuamente meditar en ella. Señor, su palabra es viva, es eficaz, su palabra es verdadera. Señor, no así el que está por delante en esta hora, exhortando, Señor, con su ayuda. Sé que soy pecador, sé que soy débil, Señor, pero sé que usted, a través de su palabra, va a revelar lo que usted quiere para cada uno de nosotros. Le pido su ayuda, su dirección, que su Espíritu Santo en esta hora, cada uno nos guíe, nos abra nuestro entendimiento, nos abra nuestro corazón, para poder meditar en estos momentos en su palabra, para poder que su palabra haga vida en nuestros corazones. Sabemos que ella es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Le agradecemos esta oportunidad y le pedimos su ayuda en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, hermanos, este salmo nos está hablando de una teología práctica explicada. Este es el tema principal de este salmo, el tema de conocer a Dios. Muchas veces tenemos, mis hermanos, una idea errada de la teología, como decía en un principio, que es el conocimiento de Dios. Muchas veces creemos que es algo intelectual solamente, que es algo poco práctico, pero la verdad que el conocimiento de Dios es algo que cada uno de nosotros debiéramos anhelar. Continuamente debiera existir en nuestra vida un conocimiento más y más cada día de Dios.
Este Salmo 139 fue un salmo para ser cantado. Si usted se fija, dice al principio al músico principal, Salmo de David. Este salmo se creó, por decirlo así, para ser cantado en la congregación. Y estamos hablando de que la congregación de Israel no eran todos eruditos. La congregación de Israel no eran todos letrados, no eran todos teólogos, sino que una gran cantidad de ellos eran campesinos, agricultores. Sin duda muchos de ellos no sabían leer, no sabían escribir. Por lo tanto, Dios, por medio de este salmo, le permitía a ellos que ellos pudieran cantar, alabar al Señor. Y a medida que ellos iban alabando al Señor, a medida que ellos iban cantando, ellos iban aprendiendo teología. Ellos iban aprendiendo el conocimiento de Dios. Dios quería que aprendieran esta doctrina y esta teología de una forma práctica, de una forma que ellos podían aplicar en su vida. Y vamos a hacer una separación, por decirlo así, en este salmo. Y la primera parte del versículo 1 al 6 vamos a conocer, en general vamos a ir viendo parte de algunos atributos de Dios. Del versículo 1 al 6 vamos a ver la omnisciencia de Dios. Luego el versículo 7 al 12 vamos a ver la omnipresencia de Dios. Del 13 al 18 vamos a ver la omnipotencia de Dios. Y para terminar este salmo, del 19 al 24, vamos a ver también la santidad de Dios. Entonces quiero que me sigan. En la lectura del versículo 1 al 6 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mis hermanos, este conocimiento de Dios, muchas veces en nosotros como tenemos una mente limitada, muchas veces este conocimiento no lo podemos comprender. No entendemos cómo Dios conoce todas las cosas. Y es porque nuestra mente es limitada. Pero la palabra del Señor nos enseña que nuestro Dios, Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que hicimos el día de ayer, el año pasado. Él sabe lo que vamos a hacer mañana, este otro año. Él sabe lo que vamos a pensar. Y eso humanamente muchas veces no nos cuadra porque nosotros tenemos una mente limitada. Pero nuestro Dios, Él no tiene que aprender de nosotros, sino que Él ya nos conoce. Dice: tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué es lo que hoy día usted y yo estamos pensando? ¿Será algo agradable delante de la presencia de Dios? ¿Estaremos conscientes de que lo que nosotros estamos hoy día pensando, Dios lo está viendo, lo está sabiendo? Ayúdanos el Señor, mis hermanos, a poder meditar en esta omnisciencia de Dios. Vamos a ver aquí también una referencia. Daniel capítulo 2, versículo 22 nos dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla, y con Él mora la luz. Nuestro Dios, Él conoce lo que está en tiniebla. Para Él no existe la noche y el día, para Él no existe lo que está en tiniebla, sino que Él lo sabe, Él lo conoce.
Dios no tiene que investigar sobre cada uno de nosotros. Dios conoce todo nuestro y lo más importante, que Él conoce lo profundo de nuestro ser. Cosas que ni siquiera nosotros muchas veces conocemos, Dios lo conoce. Hay un versículo de la palabra del Señor que muestra que incluso nosotros tenemos pecados que son ocultos a nosotros mismos. Él los conoce, mis hermanos. Nada se puede esconder a su vista. Y vemos cómo Hebreo también nos dice y nos da algo similar en Hebreos 4:13, que dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, mis hermanos, no existe lugar en el universo, no existe nada que Dios no pueda saber. Y lo más importante y lo más grande, mis hermanos, y terrible, es que un día también cada uno de nosotros tendrá que dar una cuenta. Por lo tanto, como todo está abierto a Dios, como Dios conoce todas las cosas, un día tenemos que presentarnos delante de Dios y dar una cuenta, mis hermanos. Ayúdanos el Señor ante este Dios que vio a Adán y Eva allá en el huerto y les preguntó por qué se esconden. A este Dios que vio a Caín cuando le dio muerte a Abel. Este Dios que quizás él no estaba, Caín no lo podía, ¿no es cierto?, ver, pero Dios estaba ahí presente. Este mismo Dios que escuchó la risa de Sara cuando Dios le manifestó a Abraham de que iba a tener descendencia, de que iba a tener un hijo. Dice que ella estaba en su habitación, por decirlo así, y ella escuchando, y ella se rió. Porque era algo imposible, pero Dios estaba en esa situación. Y así, a través de la palabra del Señor, vemos en muchas oportunidades cómo Dios conoce todas las cosas. No hay nada que pueda estar oculto. Gran realidad es saber que Dios trae todas las cosas a juicio, toda obra, sea buena o sea mala. Lo que nos enseña también Eclesiastés, que le vamos a dar lectura. El término de Eclesiastés, allá en Eclesiastés 12:14, el término de este libro dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces eso es lo que yo hoy día debo pensar, debo meditar. ¿Qué es lo que estaría haciendo? Sabemos que la salvación no es por obra, eso lo tenemos clarito, pero también sabemos que en nosotros debe existir una santificación, debe existir algo que nosotros debemos hacer continuamente, que es la búsqueda del conocimiento de Dios. Y todas las obras que nosotros hagamos, un día dice acá, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ayúdenos el Señor, mis hermanos. Los hombres impíos desearían que Dios no existiera, porque lo ven como un juez que todo lo conoce, que todo lo ve. Entonces sus acciones, ellos como viven y saben que sus acciones no son buenas, por lo tanto desearían, ojalá, que este Dios de la Biblia, este Dios santo, no existiera. Mis hermanos, nuestra vida acá en la tierra, todo lo que nosotros hagamos, como dice su palabra, es un libro abierto. Y allá en Lucas nos habla claramente de este tema. En Lucas 12, versículo 2 y 3 nos dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Aquí Jesús mismo está revelando la omnisciencia de Dios. Y sigue hablando: por tanto, todo lo que
habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces, un llamado para cada uno de nosotros a que muchas veces esta palabra que se denomina como chisme, que es lo que a veces nosotros hablamos en silencio de otra persona, a la luz de su palabra dice que Dios todo lo sabe. Y todo eso que a veces hacemos en forma encubierta, todo eso está siendo registrado y Dios un día tendremos que dar una cuenta. Ayúdanos el Señor, mis hermanos, ¿cómo reaccionamos hoy día a la omnisciencia de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud el día de hoy, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo sabe? Pienso que debe ser una pregunta que continuamente esté en nuestra vida. Cada uno de nosotros debe responder esta pregunta: ¿cómo estoy reaccionando yo sabiendo que al Dios al cual servimos, al Dios al que nos ha llamado, Él todo lo conoce? ¿Cuántas cosas habré hecho yo? ¿Cuántas cosas a lo mejor estoy haciendo yo en un lugar oscuro o en un lugar donde nadie me ve? Ayúdanos el Señor, mis hermanos, a ver y recordar que Dios está en todo lugar. Todo lo que nosotros, incluso lo que estemos pensando sobre mi hermano, cuántas cosas quizás están ocultas al oído de nuestros padres, cuántas cosas quizás están ocultas al oído de nuestras esposas, nuestros esposos, de nuestros hijos, pero estarán ocultas a la omnisciencia de Dios. En ninguna manera. Dios todo lo conoce, Él todo lo sabe. Por lo tanto, nuestra reacción ya no es con terror, sino que con un gran consuelo de que todo lo que nosotros pasamos en esta vida, Dios lo está viendo. Todo lo que quizás nos calumnien, todo lo que quizás hablen de nosotros, o todas las dolencias que muchas veces podemos llevar, nuestro Dios, Él la está viendo. Alguien decía en una oportunidad que le gustaría que todas las dolencias del cuerpo pudieran ser vistas en forma visible, por ejemplo, en forma visible con un color determinado en el cuerpo. Él quería explicar que, por ejemplo, si nosotros tenemos una pequeña dolencia, se formaba un pequeño moretón, pero si nosotros teníamos un gran dolor en nuestro ser o en nuestro cuerpo, eso pudiera ser reflejado para que otros se dieran cuenta de lo que nosotros vamos pasando. Pero mis hermanos, nosotros lo que nos debe importar es que Dios, Él sabe lo que usted y yo está pasando el día de hoy. Nuestro Dios, Él conoce lo que nosotros, cada uno de nosotros vamos pasando, por lo tanto, esa omnisciencia en nosotros hoy día nos lleva a un consuelo, a un agradecimiento, a una confianza en nuestro Dios. Y si usted no está ese consuelo, y si usted la omnisciencia está un terror, a la luz de su palabra, permita que medite en ella y que podamos ver cómo estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Su palabra es la grave en nuestros corazones. La segunda parte, vamos a ver el versículo 7, la omnipresencia de Dios. Y el versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me subiera a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en lo extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti
y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios, Él está en todas partes. La omnipresencia de Dios quiere decir que Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. Esa es la omnisciencia, pero no se puede confundir con la inmensidad de Dios, porque ese es otro atributo que nos habla. Esto no quiere decir que Dios es tan grande y tan trascendente que Él está en todo lugar por su inmensidad. Ese es otro atributo de Dios. Sino que la omnipresencia de Dios quiere decir que aunque nosotros no le vemos físicamente, Él sí está en todo lugar al mismo tiempo. Dice su palabra: ¿a dónde me iré de su espíritu y dónde huiré de tu presencia? ¿Habrá, mis hermanos, algún lugar físico donde nosotros, con toda la tecnología que hoy día existe, que la ciencia quiere ir a la Luna, quiere ir a Marte, puede explorar diferentes planetas, pero podrá haber un lugar físico donde usted y yo podemos escondernos de la presencia de Dios? ¿Podremos escondernos de la presencia de Dios en algún lugar acá en la tierra? Pienso que no, mis hermanos. En ninguna parte podemos escondernos de la presencia de Dios. Y vamos a ver una referencia que esclarece esto en primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículo 27, dice así: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Entonces vemos acá cómo el rey Salomón, él entendía esta parte. Si bien es cierto, él había construido este templo, pero él entendía que la inmensidad de Dios, que la grandeza de Dios, que la omnipresencia de Dios, era imposible que solamente ese templo, aun cuando era grande e inmenso, pudiera contener la gloria de Dios. Ayúdanos el Señor, mis hermanos, nuestro Dios. Con toda su presencia está en todo lugar a la vez, como vemos en el versículo 7 que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de su presencia? Aquí la presencia, mis hermanos, si nosotros lo vemos en el hebreo, hace relación a la palabra cara de rostro. Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice: ¿a dónde huiré del rostro de Dios, de la cara, de la presencia de Dios? Como decía en un principio, en ninguna parte estaremos sin que Dios nos mire. Dios mismo está presente en todo lugar. Y si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu rostro. Si dijere ciertamente a las tinieblas que me encubran, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Por lo tanto, ni el día, ni la oscuridad, ni por muy oscuro que esté un lugar, nada nos podrá esconder de la presencia de Dios. Vamos a ver, mis hermanos, una referencia en Amós, capítulo 9, versículo 2, que dice: aunque cavase hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subiese hasta el cielo, de allá los haré descender. Entonces, la palabra del Señor, hay muchas referencias que hablan de este mismo tema, de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios.
Recordemos, mis hermanos, hay un ejemplo muy claro, el de Jonás. Nosotros conocemos esta historia, no es necesaria que quizás podamos leerla completa, pero sabemos que Jonás quiso esconderse de la presencia de Dios. Pero sabemos cómo termina esa historia, sabemos cómo Dios obra para que su plan pudiera cumplirse. Por lo tanto, sabemos, y a la luz de su palabra, que no hay forma de escapar de la presencia de Dios, sabiendo que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Vamos a seguir leyendo, dice, aquí vamos a ver la omnipotencia de Dios como tercer tema, podría decir, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Entonces vemos, mis hermanos, este Dios omnisciente, este Dios omnipotente, este Dios omnipresente que todo lo ve, que todo lo conoce, y aquí vemos también este Dios que todo lo puede. Hay cosas que la ciencia ha intentado hacer, ha intentado de crear vida, ha intentado de crear organismos vivos, células, pero este Dios solamente con la palabra, como veíamos en la escuela dominical, este Dios solamente con decir la palabra, Él formó, Él creó todas las cosas. ¿Cómo no estar hoy día agradecido, mis hermanos? ¿Cómo no estar hoy día confiado, sabiendo que este Dios de la Biblia es nuestro Dios? Sabiendo que solamente Él es el que tiene la capacidad para guiarnos, para dirigirnos, para fortalecernos. Vamos a ver en Job una referencia relacionada con este versículo 13. Job capítulo 10, versículo 11. Job capítulo 10, versículo 11 dice, me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Entonces vemos Job también, él tenía clarito esto, de que Dios lo había creado. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que tener muy claro de que también somos creación de Dios. Como decía nuestro hermano Ramiro en el versículo, en el capítulo que leíamos de Génesis, vemos cómo Dios, Él nos creó también. Somos descendientes de Abraham. Vemos cómo por su misericordia Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, por misericordia también Dios ahí nos veía. Y desde ahí su mano ha sido puesta sobre nosotros para protección, para sanidad, para fortaleza. Si bien es cierto, a veces pasamos pruebas, si bien es cierto, a veces pasamos dificultades, a veces hay cosas que no comprendemos, que no entendemos, pero mis hermanos, nos tiene que dar mucha paz, mucha tranquilidad saber que estamos en manos de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios clemente, de un Dios santo, pero también de un Dios amoroso. Que no nos mira conforme a lo que nosotros somos, sino que nos mira por intermedio o a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y que gracias a eso, hoy día usted y yo no hemos sido consumidos. Perdón, hermano, que... Dice su palabra, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Y aquí vemos cómo vemos la santidad de Dios.
Y vamos a ver una referencia también en Job capítulo 31, versículo 6. Job 31, 6 dice: Pésame Dios en balanza de justicia y conocerás mi integridad. El Señor conoce nuestra integridad. Dice: de cierto, oh Dios, harás morir. Muchas gracias. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartado pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti, tus enemigos toma en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo. Los tengo por enemigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en caminos eternos. Entonces vemos, mis hermanos, que no solamente nuestro Dios, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, sino que también estamos frente a un Dios que es santo, santo, santo. Y cuando la palabra del Señor repite 3 veces, es porque la santidad de Dios es algo que la mente humana no puede comprender. Que la mente humana no puede comprender porque es algo muy, muy, muy grande. Por eso que la palabra del Señor repite santo, santo, santo. Y los ángeles, continuamente, estos seres celestiales, dice su palabra, que están continuamente postrados, adorando y diciendo santo, santo, santo. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos? El Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha hecho santos. Pero en nosotros también debe existir ese anhelo por buscar la santidad de Dios, por conocer la santidad de Dios. El Señor nos ayude, y vamos a ver una referencia también, Salmo, que nos está hablando también de la santidad de Dios. Salmo 5, versículo 8. Dice: guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Entonces nosotros, mis hermanos, ese debe ser nuestra expresión el día de hoy, sabiendo que nosotros un día hemos sido justificados, sabiendo que un día hemos sido alcanzados, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, sabiendo que hemos sido salvados, que hemos sido santificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos tener presente de que debemos llevar una vida separada. La palabra santo significa separado. Por lo tanto, cada uno de nosotros hemos sido separados, hemos sido llamados a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que podamos dar fruto, mis hermanos, dignos de arrepentimiento. Ayúdanos al Señor a que en nosotros siempre esté esa búsqueda de la santidad de Dios. Sabemos que quizás todos estos conceptos son conceptos, a veces uno los ve muy elevados, y uno se mira humanamente y dice: yo en lo personal soy muy malo, muy pecador. ¿Cómo voy a lograr hacer un día llegar a esa estatura? Pero la palabra del Señor me pide a mí que yo debo buscar llegar un día a la estatura de un varón perfecto, como la luz de la aurora que va de brillo en brillo hasta que el día es perfecto. Así la palabra del Señor nos dice que cada uno de nosotros debemos buscar esa santidad continuamente, no porque hemos sido salvados, no porque hayamos alcanzado misericordia. Hoy día nos vamos a relajar, como se dice, y nos vamos a quedar tranquilos y vamos a decir: el Señor perdona todos mis pecados, por lo tanto yo no voy a hacer nada. No, sino que la palabra del Señor me dice a mí, conociendo a este Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, a este Dios que está en todo lugar, conociendo a este Dios que está presente, este Dios que todo lo puede, conociendo a este Dios que es santo, santo, santo. Así es como nosotros debemos comportarnos en nuestra vida, y no solamente acá en la iglesia, mis hermanos, porque sabemos que y recordemos que nuestra vida no es
solamente la del día domingo, sino que de lunes a lunes, por decirlo así, continuamente 24/7, debemos reflejar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Debemos reflejar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, debemos parecernos cada día más a Él. Nuestro ser entero, nuestra vida debe reflejar, nuestro matrimonio, nuestra familia, todo debe reflejar continuamente el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, hoy día el llamado es a mí primeramente y a usted, para que meditando en estos versículos nos detengamos en el camino y veamos a la luz de su palabra, ¿estoy yo llevando esta vida de santidad que Dios quiere de mí? ¿Estoy yo cumpliendo o estoy yo reflejando a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios omnipresente, omnisciente? Y la pregunta también que debe existir en nuestra vida, ¿estará mi vida consciente? ¿Estoy yo hoy día consciente de que Dios está en todo lugar? ¿Estoy consciente de que Dios me está viendo, está conociendo lo que yo estoy pensando incluso en este momento? Ayúdanos al Señor, mis hermanos, para que en nuestra vida siempre, mis hermanos, esté esto en nuestro corazón. Hay una frase que me gusta mucho y que a veces la escuchamos, que significa corandeo. Y eso, mis hermanos, es un término que refleja que nuestro Dios, Él está en todo lugar. En nuestro trabajo, corandeo. En nuestro hogar, corandeo. Acá en la iglesia, mis hermanos, donde nosotros estemos, corandeo. Dios está en los lugares, incluso en las profundidades del abismo, la presencia de Dios. Donde nosotros vayamos, como decía, ¿dónde huiré de tu presencia? Corandeo. Que esta palabra, mis hermanos, quede grabada en mi corazón y que yo, donde me encuentre, el lugar que me encuentre, en la situación que me encuentre, ya sea en dificultad, ya sea en alegría, en prueba, siempre corandeo, siempre Dios va a estar presente. Entonces ahí, cuando yo analizo y cuando yo sé y cuando yo creo que Dios está presente en todo lugar, mi actitud cambia, mi actitud es otra, con mi amigo, con mi enemigo, con mi compañero, con mi familia, con mi esposa. Mi actitud es distinta porque sé que estoy parado frente a la presencia de un Dios santo. Estoy parado frente a la presencia de un Dios justo, de un Dios verdadero. Oremos, mis hermanos. Padre, delante de su presencia estamos en esta hora, Señor, sabiendo que usted no solamente está en este lugar porque su promesa es que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que sabemos que su Espíritu Santo mora en nuestros corazones y que Él nos lleva, Él nos dirige a toda verdad, a toda buena obra. Su Espíritu Santo que un día fue depositado en nuestra vida, permita, Señor, que continuamente nos esté dirigiendo hacia la santidad, porque reconocemos a través de su palabra que usted es un Dios santo, santo, santo. Reconocemos a la luz de su palabra que usted está presente en cada uno de nuestros pasos. Cada paso que nosotros damos, sabemos que usted va a nuestro lado para bien o para mal. Señor amado de los cielos, nuestra actitud el día de hoy no debe ser de un terror, de un miedo, sino que una confianza, de una certeza plena, de conocer, de saber a qué Dios hoy día cada uno de nosotros está sirviendo. Ayúdame, Señor, para que yo pueda entender primeramente su palabra y pueda ponerla por obra. Grábala en lo profundo de mi corazón, para que al salir de este lugar, para que al llegar la dificultad, el problema, yo entienda, yo comprenda de que tú estás conmigo, de que estamos el culpido en la palma de su mano y que de ahí nada ni nadie, como es su palabra, nos va a poder arrebatar esto tan hermoso, tan lindo que usted nos ha entregado, que es la salvación de nuestra alma.
Ayúdanos a atesorarla, Señor, a confiar plenamente de que tú nos vas a dirigir, de que tú nos vas a preservar hasta que usted venga allá en un cuerpo glorificado, seremos transformados. Le pedimos su bendición en esta hora y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén.